hacer para que se den cuenta y sepan que todos ellos son descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, que son descendientes de Israel, que pertenecen a Israel, que son de alguna de las 12 tribus, que por sus venas corre sangre israelita? Sí, correcto. Hay que llevar la noticia, las buenas nuevas en muchos idiomas. Ellos tienen que saber. Están oprimidos por las religiones. Él quitó la cesta de sus hombros, quitó los cestos de sus manos. Yo, Yahvé, soy tu poderoso que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso atenderme, de manera que los abandoné a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. Oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos, en un momento yo subyugaría a todos sus enemigos, volvería mi mano contra sus adversarios, los sustentaría con el mejor trigo y con la miel de la peña los saciaría. Shejinah Elohim Kadosh presenta Torah para hoy. Es el momento donde la humanidad fue reiniciada con el diluvio universal. Ningún ser humano quedó, excepto Noah y sus 3 hijos, Shem, Yefet y Cam, junto con sus 3 esposas. La razón por la cual la humanidad fue destruida es porque ya no era tan humana. El ADN original que Yahvé Elohim había fundamentado fue alterado. La manipulación genética fue la causa de este desorden. Que el humano se uniera sexualmente a animales fue deplorable, generando nacimiento de seres extraños, mitad hombre, mitad animal. El hombre perdió su estatus de gobernar sobre lo que le fue entregado. Quedó a la misma altura de los animales, perdió toda imagen y semejanza. En ese tiempo ya no se distinguía la humanidad. Es por esta razón que se ordena comer carne. Comer animales después del diluvio para recuperar el estatus y que el hombre esté sobre el animal, ser superior. Comer animales bajo las normas alimentarias, tema que ampliaremos en otros capítulos. Noah era el único hombre justo sobre la tierra, debido a que no habían manipulado el conocimiento. Su familia fue salva por medio de él. Inicialmente, el hombre fue diseñado para una dieta sin carne. Esto lo podemos ver en el diseño de nuestra dentadura. Pero en vista de la necesidad de recuperar la posición, se requiere tener ingesta animal, pero bajo las normas dietéticas o las normas alimentarias que están especificadas en el libro de Vaikra. Si lo miramos físicamente, no hay forma de que tal cantidad de agua surja del mismo planeta y que esa misma agua sea retirada. Las montañas más altas fueron cubiertas. Además, los cuerpos muertos serían billones, pues había más población en ese tiempo que en nuestros días. Las aguas vivas vinieron a la tierra y se retiraron llevándose toda cosa profanada. Pero te preguntarás por qué al unirse un humano con un animal podían generar nueva vida de seres extraños. La razón radica en lo que explicamos en el capítulo anterior, donde hablábamos sobre la naturaleza de Adán en el Edén y la decadencia de la genética luego de salir del Edén. Pues se llega a pensar que apenas Adán pecó, desobedeciendo la orden del creador del universo, inmediatamente su imagen y semejanza le fue quitada. Pero esto no es lo que sucedió, pues vemos que en su descendencia se ve reflejado. Esto quiere decir que la naturaleza divina todavía se dejaba ver cuando se encontraban fuera del Edén. Una naturaleza, aunque caída, era superior a la del ser humano como lo conocemos hoy en día. Es por esta razón que al unirse con animales y otros seres se podían engendrar especies raras y caídas. Además de juntarse con animales, también el ser humano se ayuntó con seres divinos, como los vigilantes, que Yahvé había mandado a cuidar al ser humano. De ahí nacen los nefilim y los seres inmundos, más conocidos como los demonios. La palabra inmundo significa que nacieron en este mundo. Las religiones le llaman a todo demonios, pero es porque no saben explicar el origen de las cosas, y simplemente a todo le llaman así. Los malajim no son seres inmundos, los malajim son seres celestiales
que perdieron el estatus y fueron expulsados del lugar donde habita Elohim. Ellos se encuentran presos en la fosa celeste. De la descendencia de Noaj se pobló toda la tierra. De los hijos de Shem nació el pueblo hebreo y árabe, más conocidos como los pueblos semitas. De la descendencia de Yefet nació el pueblo asirio, Euroasia conocido como Askenaz. Y de la descendencia de Cam, Egipto, Canaán y Cush. Además de estos nacieron otros pueblos, pero mencionaremos estos solo por la relevancia histórica. Se han creado mitos sobre los descendientes de Noaj, y es que los diseñadores, maestros, sustentadores y discipuladores del noajísmo toman un capítulo de Bereshit y lo llevan a sus expensas. Han hecho y siguen haciendo tratados por encima de lo que dijo Yahvé, violentándose a sí mismos con la transgresión de las leyes noágidas frente a las leyes de la Torá, pues las llamadas 7 leyes noágidas son parte de la Torá, pero han encontrado una horrenda necesidad de separar a las 12 tribus de Israel y así encontrar la justificación de un Mashiach que vendrá solo para una de las tribus. Según las tradiciones, los mandamientos dados a Moshe se aplican solo a los judíos, porque el resto de los humanos solo pueden observar las leyes noágidas. Pero, ¿existe en algún lugar donde diga que los mandamientos dados a Moshe sean solo para una tribu? ¿Fue levantado Moshe solamente para ellos? ¿Mandó a Yahvé a rescatar a los judíos de Misraim o a todo Israel? Toda la humanidad viene de Noaj. Esto incluye a Shem. Que Yahvé quiso sacar un pueblo de la descendencia de Shem es otra cosa. Que la casa de Israel se haya asimilado a las naciones y al paganismo también es otra cosa. Es más, si Israel está en medio de las naciones fue por ignorar la advertencia de Yahvé en cuanto a transgredir la Torá, porque la consecuencia sería un exilio milenario en el que ha estado secuestrado Israel. También es cierto el regreso de los que quedan al final de los tiempos para reunificar un pueblo que es eterno y funcional en la tierra y en el cielo. La Torá fue dada a las 12 tribus de Israel y para los extranjeros que se quieran unir a Israel. No hay condiciones extra, solo hacer la Torá. No hay diferencia en mandamientos entre uno que pertenezca al pueblo de Israel y a un extranjero que se quiera adherir al pueblo. Es una sola Torá, es una sola instrucción. Lo demás son inventos de las religiones para querer tapar los huecos, las incongruencias, las contradicciones que están en sus creencias. De esta forma, cuando un extranjero cumple a cabalidad la Torá, pasa a tener una mejor posición, una honra superior, un mejor puesto que el de un hijo legítimo que no cumple con su deber de hijo y desobedece la Torá. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, con ellos también salieron soldados y pueblo egipcio, pues vieron y creyeron en el Elohim de Israel. Debemos tener en cuenta que Abba a lo largo de las escrituras ha dado normas en cuanto al extranjero que habita y que quiere habitar en las tiendas de Israel, pues Abba dice estrictamente que se le trate con mucho cuidado, con mucho respeto y honra, incluso amor, pues nunca debemos olvidarnos que nuestros antepasados fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Las leyes se dan de acuerdo a este suceso, sin olvidar que fueron duramente tratados. En este lugar fue en la única parte donde Israel pasó de ser un puñado de personas a ser un pueblo numeroso. A lo largo de la historia, Israel siempre tuvo la posibilidad que un extranjero se uniera al pueblo y se empezara a llamar hijo de Israel. Existen muchos casos, tales como las esposas de los 12 príncipes de Israel, el pueblo de Siquem, que al hacer el pacto de palabra, Brit Milá, conocido como circuncisión, fue hecho parte del pueblo, la esposa de Moshe, Rahab la prostituta, Ruth la moabita y otros ejemplos más. Lo increíble es que estos personajes fueron una parte fundamental en la genealogía del mismo pueblo. Son parte esencial de la historia. Su comportamiento, sus decisiones, su manera de arraigarse a Abba Yahvé y a la Torá los llevó a un punto de honor, que sus vidas están como ejemplo para cualquier extranjero que se quiera unir al pacto dada a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Su voluntad lo llevó a tener más relevancia que muchos hijos legítimos de Israel, que no ocuparon su lugar y fueron destruidos y ser olvidados por aquel que les dio un puesto sublime y eterno, tales casos como Coraj, el primogénito de Yahudá. ¿Y qué decir del mismo pueblo que quedó enterrado en el desierto durante 40 años de camino hacia la tierra prometida? ¿Y qué decir del pueblo que fue expatriado, expulsado y que ha olvidado su linaje por más de 3000 años? Con esto descartamos que las religiones quieran añadirle a las escrituras haciendo nuevas leyes de cómo tratar a los extranjeros, con sus dichosas leyes noágidas, cuando leemos una y otra vez que no es siquiera una sugerencia,
Es un mandamiento amar a los extranjeros como a un residente de Israel. Sí, lo amarás como a ti mismo, lo dice en hebreo muy claramente. ואהבת לו כמוך כי גרים הייתם בארץ מצרים, אני יהוה אלוהיכם. Lo amarás como te amas a ti mismo, porque tú fuiste extranjero en la tierra de Misraim. Yo soy Yahvé tu Elohim. En conclusión, son los 3 hijos de Noaj que poblaron la tierra, es decir, que todos los humanos legalmente serían hijos de Noaj. La Torá fue dada a un pueblo, Israel, conformado por 12 tribus, y se dejó la puerta abierta de parte de Yahvé Elohim que cualquier ser humano, de la nacionalidad que sea, pueda adherirse al pueblo de Israel, sin diferencia de rango. Así, simple, sencillo, si obedeces eres puesto en honra. Incluso pasas a tener un puesto mayor que el de las religiones que en realidad no cumplen, sino que creen cumplir, al no hacer estrictamente lo que dijo Abba que se tiene que hacer. Si se cambia la norma, se cambia la instrucción y realmente no se está haciendo. No lo digo yo, no lo decimos nosotros, lo dice la Torá, los escritos y los profetas. Es sencillo, solo hay una fórmula y es ocupa el lugar. Ah, y por cierto, el extranjero debe guardar el mismo Shabbat que el israelita guarda. Si no has visto nuestro primer video, te invitamos a que lo veas y te suscribas a este canal. Esto con el fin de que logres entender plenamente nuestras enseñanzas, ya que se relacionan y se complementan en orden cronológico.